Muy Listo. bien. Podemos Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos transmitiendo para el grupo de historia del Parque Revolución. En la actualidad, bueno, pues no estamos ahorita en la sede, tenemos todavía ahí problemas técnicos. Posteriormente vamos a ver cómo van los trabajos, el avance de los trabajos ahí en la sede para regresar. Pero por lo pronto, pues las pláticas y las conferencias siguen. Tenemos una programación para todo el año. Ahorita, en este lunes estamos aquí en Chihuahua. En este lunes el licenciado Héctor Iván Olivas nos ha preparado un tema muy interesante, de acuerdo con con las fechas cercanas. Es la historia de la Constitución de 1917. Para esto le voy a pedir al ingeniero René Chávez Domínguez, el secretario de este grupo, de esta agrupación, nos dé la semblanza, nos dé a conocer la semblanza de nuestro conferencista. Muchas gracias. muy bien, pues gracias y buenas tardes a todos por ahí. Voy a leer por aquí la semblanza del compañero Héctor Iván Olivas González. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro fundador del Grupo de Historia del Parque Revolución, junto con el señor Alfonso Sotelo Domínguez, en paz descanse, en el 2013. Activista a favor de la conservación del patrimonio histórico de Chihuahua. Es abogado postulante. Pues todos sabemos, ¿verdad?, que tiene un gran conocimiento sobre la historia local, nacional, internacional, y pues nos ha compartido su conocimiento, infinidad de pláticas aquí a nuestro grupo. Entonces, pues le damos la bienvenida a Héctor Iván con este tema, comentó la historia de la Constitución de 1917, que pues por las fechas se va muy acorde No con está eso. arriba la presentación. Sí, la voy a mostrar. Sí, porque yo no. De este lado está difícil. Bueno, sí, ahí creo que ahí estamos. Entonces les voy a pedir que nos aseguremos de cerrar micrófonos, por favor. A ver, Héctor Iván, sí. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Qué raro. Se ve como cortada. Sí. A ver, déjame darle la siguiente. No sé si todos lo vean igual. Esta, ¿cómo se ve? Mira. O le falta un cacho abajo. Si Pero nos no sé qué es quitas a lo que no. nosotros de arriba y nos pones al lado, quizás se vea mejor. Se ve raro, ¿no? Sí. No sé qué onda. A lo mejor es que, no sé, algo del formato, pero yo, por ejemplo, Fíjate. la tengo también abierta en la laptop y Ujú. ahí se ve perfectamente. Bueno, aquí en la pantalla que tengo de la laptop sí se ve, el último dice eligieron a 213 diputados, es el último renglón. Ajá. No sé si los demás la vean completa, a lo mejor es mi tablet donde no se ve bien. Mm, A lo Yo, mejor yo los no demás la la veo ven. completa, tampoco. Le no. corta la parte de abajo Puede ser porque el estamos Héctor. nosotros Ve, arriba. ya está ahí. Sí, te No, cuesta pero mucho. yo tengo un lado, Ricardo, y no. ¿Sí? Aquí, al lado derecho estamos nosotros y del lado izquierdo está la pantalla y no, se ve de todos modos así, como Sí, que se ve cortado, porque sí en la pantalla aquí en la laptop sí veo que al final dice, el último renglón dice, eligieron a 213 diputados. Sí, sí, es lo que está raro. Bueno, la mayoría lo voy a decir oral, así que. Ujú. adelante, Héctor. Bueno, Bueno,
La plática trata más que todo de la historia del poder constituyente, de cómo se formó esta constitución, por qué se formó esta constitución. Y bueno, yo creo que una nota que tenemos que adelantar antes que todo es definir lo general de la manera más somera posible que es una constitución. Una constitución pues es un conjunto de normas jurídicas de carácter supremo que determinan, organizan y dotan de competencia, así como rigen las relaciones de los órganos del Estado, así como los derechos fundamentales de los gobernados y cuestiones de gran trascendencia. Las constituciones, por regla general, tienen una parte dogmática, que es donde vienen los derechos fundamentales de los gobernados. No todas las constituciones son escritas o vienen compiladas en un solo libro, sino que puede en algunos casos, como el Reino Unido, hay hay ciertas leyes o actas de los monarcas que son nivel constitucional, como por ejemplo la famosa Carta Magna, el Bill of Rights. Pero en la mayoría de los estados modernos, como el caso de nuestro y mucho en el modelo norteamericano, pues es un documento donde vienen las reglas fundamentales del juego, los derechos, la parte orgánica, que es cómo se van a organizar el Estado, cómo van a funcionar sus órganos, cuestiones como la división de poderes, quién va a hacer las leyes, quién va a administrar, quién va a impartir justicia, la forma de Estado, que si va a ser un Estado unitario, un Estado federal. Y luego hay aspectos que son muy importantes, lo que le llaman la superestructura constitucional, que son cuestiones de gran trascendencia, ¿no? Discusiones sobre todo políticas fundamentales. El ejemplo clásico en México es todo el tema de la separación de la iglesia y el Estado, por ejemplo. Y hay los agregados constitucionales, que son, digamos, leyes adicionales que ciertos gobiernos o ciertos grupos buscan que se integran a la Constitución para que sea muy difícil reformarlos o mudarlos, ¿no? Comúnmente en México mucho del tema de hidrocarburos, energético y demás, que son cosas que lo normal en una nación es que se regulen en leyes secundarias. En México suelen tener carácter constitucional. El poder constituyente pues fue convocado para el 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. Esto daba que tenía una posición estratégica y brindaba mucha seguridad. Y de alguna manera al constitucionalismo no le caía del todo bien el ambiente de la Ciudad de México, que había sido adverso a la revolución en lo general. En cada entidad federativa se realizaron elecciones directas el 22 de octubre de 1916 para elegir diputados al Congreso Constituyente. Pero hay que tener algo en cuenta. Esta constitución no tenía la representatividad de todos los grupos del país. Naturalmente solamente estaban invitados aquellos que pertenecían al bando vencedor. Estamos hablando a estas alturas posterior a la guerra de facciones, ¿no? O sea, el constitucionalista. ¿Pero qué entendemos por constitucionalista? Pues los carrancistas y los sonorenses, ¿no? En el caso de Chihuahua, por ejemplo, solamente un diputado fue electo. Estaban excluidos, obviamente, la reacción de los porfiristas, de Huerta, estaban excluidos los villistas, los zapatistas, aquellas facciones que algunas más pequeñas que nos ha tocado hablar de ellos, como los arenistas. Bueno, los arenistas en este momento están aliados con Carranza. El soberanismo oaxaqueño, el cacique de la Huasteca, pues obviamente no estaban representados en el constituyente. Se eligió un total de 213 diputados para el constituyente de Querétaro. Entonces ahí se ve un ejemplo, ¿no? De un periódico, ¿no? Dando la nota de la convocatoria para el Congreso Constituyente. ¿Qué requisitos había para ser diputado constituyente? En primer lugar, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, un requisito que para la mayoría de los cargos públicos sigue en la actualidad. Tener 25 años cumplidos al día de la apertura de sesiones, ser vecino del estado, territorio por el que se competía para ser constituyente, no pertenecer al estado eclesiástico,
punto muy importante con las malas relaciones, sobre todo el constitucionalismo con la iglesia. No haber ayudado con las armas o desempeñado empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista, como ya vemos todos los que no estuvieron invitados, y se nota cómo pesó en Chihuahua porque era la capital del villismo. Y no todo esto se cumplió. Por ejemplo, había casos como el de Joaquín Aguirre Berlanga, que era de Coahuila y representó a Jalisco, o Juan de Dios Bojorquez, que apenas tenía 21 años al momento de la apertura de las sesiones del Congreso Constituyente, así que había ahí también sus chanchullos, ¿no? Es importante que nos demos una idea de la presencia de las entidades en el constituyente. Por ejemplo, un estado como el nuestro, que fue un protagonista de la lucha armada, pues solamente tenía un diputado, ¿no? Y un estado que no fue de las grandes fuerzas de la lucha armada, como el Estado de México, pues tenía 13 diputados, aunque obviamente desde entonces y a la fecha, pues el Estado de México es el más poblado, ¿no? Michoacán en aquel periodo era aún más influyente que el Estado de México, tenía 17 diputados. Y bueno, el territorio de Baja California 1, que ni siquiera era un estado. Tepic, que en ese momento era un territorio, ese es uno de los cambios constitucionales que hubo, tenía 3 diputados, Zacatecas 6, entonces nos podemos dar cuenta que estaba más o menos equilibrado a pesar de todo, pero sí hay algunos estados que incluso curiosamente tenían tendencias reaccionarias, como Jalisco, llegaron a tener 20. Claro, personajes constitucionalistas, ¿verdad? Que estaban dentro de esos estados. ¿Cuál era el perfil de los diputados? Bueno, estamos hablando de un perfil muy variopinto entre los constituyentes. Una parte muy importante eran militares revolucionarios, que hay que entender que la mayoría de los militares revolucionarios, pues, son militares que se hicieron al fragor de la batalla en la revolución, que no tenían ninguna carrera militar, que a lo mucho tuvieron algún servicio militar básico durante el gobierno porfirista, como el gobernador Ignacio L. Pesqueira, que había sido gobernador de Sonora, Esteban Vaca Calderón, que fue un huelguista en Cananea y luego fue parte del ejército de Obregón, los generales Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, que también se hicieron militares dentro de la revolución, pero que particularmente son 2 intelectuales muy importantes del movimiento revolucionario y el alma, pues, los grandes creadores de esta constitución. Había 13 generales, 10 coroneles y 5 mayores entre los diputados constituyentes. También hubo 15 diputados profesores, maestros, algunos normalistas o de la Escuela Nacional Preparatoria, 21 médicos. Un ejemplo fue el doctor José María Rodríguez, quien se había desempeñado como presidente del Consejo de Salubridad General en el gobierno de Carranza, bueno, con la primera jefatura. Destacaron 56 abogados, que es el grupo más nutrido de profesiones en el constituyente, y bueno, es natural. Finalmente, los grandes operadores del sistema jurídico cuyo pináculo es la Constitución, pues son los abogados, tales como Alberto Terrones, Francisco Martín del Campo, José Natividad Macías, quien era consejero cercano a Carranza, el rector de la Universidad Nacional, es un jurista importante de la época y a favor del constitucionalismo, y Rafael de los Ríos. También hubo algunos escritores como Antonio Ancona Albertos, Marcelino Dávalos y Cirio Ceballos. Un actor, curiosamente, Alfredo Solares, que era comediante. 8 periodistas y un naturalista, Manuel Martínez Solórzano. Un caso curioso, una anécdota del constituyente, fue la de Rubén Martí. Rubén Martí fue apoyado por los carrancistas, pero él era originario de Cuba y casi no tenía antecedentes de haber participado en el movimiento revolucionario. De hecho, Martí declaró en su momento que él había salido de Cuba a los 8 años, pero que amaba a México como su patria. Sus críticos, como Rafael Vega Sánchez, afirmó: cuando se nace en Cuba y se apellida Martí, no se va a mendigar patria a otra parte. Aún así fue constituyente, ¿no? Así que tuvimos un constituyente migrante. Héctor Victoria Aguilar era del sector obrero,
concretamente un ferrocarrilero de Yucatán y el constituyente ferrocarrilero, y participó muy activamente en el tema de la discusión, ¿no? Del artículo 123 constitucional, el que consagra los derechos sociales y laborales en nuestro país, ¿no? El único diputado al Congreso Constituyente electo por nuestro estado fue Manuel M. Prieto. Él nació en Camargo, y se desempeñó para el constitucionalismo en diversos puestos. En la aduana, en la frontera en Juárez, como alcalde de Ciudad Juárez durante el gobierno durante el periodo preconstitucional de Carranza, fue elegido como diputado al Congreso Constituyente por el Distrito 2 del estado de Chihuahua, con sede en Parral. Para el constituyente había 6 distritos electorales. Únicamente se pudo elegir al constituyente del Distrito 2, que fue Manuel M. Prieto. En el resto de los distritos no se celebró elección. Yo creo que las razones son muy sencillas, ¿no? Que, número 1, pues es un estado villista. Número 2, está activamente Francisco Villa combatiendo todavía al constitucionalismo. Entonces, pues es natural que que las elecciones iban a ser saboteadas o incluso eran un asunto de riesgo con las fuerzas villistas, la guerrilla villista ya en este momento, combatiendo el carrancismo, ¿no? Y tras su labor como constituyente fue diputado, senador, jefe de aduanas y jefe de varias oficinas federales de Hacienda. Entonces, ese es el único constituyente. La sede del constituyente, mencionamos en la ciudad de Querétaro, es el principal, la sede principal fue el Teatro de la República, también conocido como Teatro Iturbide. Cambió de nombre a raíz precisamente del constituyente, y es muy importante decir que otro acontecimiento histórico de primera importancia en la nación ocurrió en este teatro, que fue el juicio a Maximiliano de Habsburgo tras la intervención francesa. Sin embargo, al principio se usó la Academia de Bellas Artes para las primeras asambleas del constituyente, esto del día 26 del día 20 al 26 de noviembre. A partir del 27 de noviembre se trasladaron al Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, los constituyentes para continuar con sus labores. Es muy interesante decir que el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, aún no era presidente en este momento, al menos no era, aunque era el encargado del Poder Ejecutivo, les dio un término de 2 meses para discutir y aprobar la Constitución según la convocatoria. La idea es que se discutiera rápido, que no se perdiera el tiempo en discusiones bizantinas y que se sacara rápidamente el nuevo texto constitucional. Obviamente, si se les hubieran dado manga ancha de tiempo, es muy probable que se habrían tardado incluso años, ¿no? Y lo hemos visto que incluso en condiciones, digamos, democráticas o normalizadas, discutir una nueva constitución es realmente un problema. En el constituyente se integraron o se formularon 3 grandes grupos políticos. Había un grupo moderado, también conocido como de los antiguos renovadores o liberales clásicos, que básicamente era la gente de Venustiano Carranza en el constituyente. Este grupo era liderado por José Natividad Macías Castorena, por Félix F. Palavicini y por Luis Manuel Rojas. Básicamente, ellos traen el modelo de la Constitución de 1857 como el eje de lo que se debía mantener. De hecho, esta Constitución en origen es una reforma a la Constitución del 57, pero es tan profunda la discusión y cambia tanto la naturaleza de las cosas o de la concepción, sobre todo el tema de los derechos sociales y de la propiedad, que rompe con el liberalismo clásico. Entonces, los carrancistas no querían ir hasta allá. Los carrancistas querían más que todo una restauración del orden constitucional del 57, agregar algunos aspectos precisamente que habían sido tema de la lucha armada, pero no a tener reformas radicales. Entonces hablamos de liberales clásicos a la manera que entendemos, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿no? El otro grupo, el grupo jacobino, radical o progresista,
que básicamente es la facción apoyada por Álvaro Obregón en el constituyente. Aquí ya vemos el constitucionalismo está dividido en dos facciones que eventualmente pues sabemos que con la rebelión de Agua Prieta entran en conflicto, ¿no? El de Obregón es un grupo que tiene ideas muchísimo más radicales, más progresistas, que quieren romper con el paradigma liberal clásico de la Constitución del 57, y hay influencia tanto del anarquismo magonista como incluso ya de algunos partidos socialistas que había en diferentes partes del país, por ejemplo el Partido Socialista del Sureste de Carrillo Puerto y el general Alvarado, pues son obregonistas, ¿no? Están apoyados en Obregón. Entonces muchos de estos grupos muy radicales, más anticlericales, que traen cierta simpatía por las reformas incluso que propone el plan de Ayala, son el grupo que aglutina en torno a la figura de Álvaro Obregón. Entonces aquí hay una competencia ya entre carrancistas y obregonistas, o bueno, los sonorenses. Y hay un tercer grupo más técnico, no tan politizado, que le llaman la facción intermedia, cuyo líder era Pastor Wright, que no están tan metidos en las discusiones tan radicales, pero no están integrados a ninguno de los dos bandos. También proponen una serie de reformas, sobre todo Wright con el tema agrario, ¿no? Con el artículo, lo que sería el artículo 27 constitucional, ¿no? Entonces, en el propio constituyente hay ya la competencia por el poder entre Obregón y Carranza. Hubo un debate, primeramente, sobre si poner al país el nombre de República Mexicana o de Estados Unidos Mexicanos. De hecho, recientemente incluso hubo quien quiso proponer volver a ese debate, ¿no? Y que ya sea validar el nombre nada más como República Mexicana o dejarlo, o dejar nada más Estados Unidos Mexicanos. En el constituyente del 17 lo define como que preferían no dar cabida al centralismo y por eso se mantiene el nombre de Estados Unidos Mexicanos, para que no haya duda de que hablamos de una república federal. Eso es un tema que ya estaba resuelto desde el 57, pero que aquí únicamente se mantuvo en este aspecto, ¿no? En la semántica del nombre del país. Otro debate muy importante versó sobre si se le debía dar a la educación un carácter laico o un carácter racional, algo que estaba muy de moda en la época, la educación racional. Y igualmente la semántica fue importante porque, dada la influencia histórica de la iglesia, se concluyó que la educación debía ser de carácter laico, que debía venir en el texto literalmente la palabra laico, para que no quedara ninguna duda de la exclusión de la educación religiosa del ámbito público, ¿eh? Y esta discusión desemboca en los principios constitucionales del artículo 3, que creo que los hemos escuchado en todos lados y hasta el cansancio, que es la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, ¿no? También hubo un debate sobre si las materias educativa y la de salubridad correspondían al ámbito local o federal. Es muy importante y lo vemos incluso en la discusión pública actual, que cómo se echan muchas veces los gobiernos local, municipal, estatal y federal la pelota en muchas materias. Hay materias que le corresponden a la federación, hay materias que le corresponden al ámbito municipal y al estatal, pero hay algunas materias que son de carácter concurrente. Y en lo respectivo al texto original, tanto la educación como la salubridad tenían elementos concurrentes que tanto los gobiernos locales, estatales, como la federación iban a tratar de sacar adelante. Por eso muchos años estamos hablando de las escuelas federales, las escuelas estatales y demás, e igual infraestructura de salud local y federal. Esto vino desde el constituyente del 17. Otra discusión de gran importancia que también ha resonado en el México del siglo XXI es si el presidente podía o no ser sujeto a juicio político. El constituyente se decantó porque no se pudiera sujetar durante el periodo de su cargo y a ninguna clase de juicio,
y mucho menos al desafuero, para no tener al Ejecutivo a merced del Legislativo. Esta medida, entre otras, fortalecieron el régimen presidencialista, y esto es algo que Carranza buscaba. Ok, hay algo muy importante. Cuando hablamos de juicio político, que es algo que han usado, sobre todo recientemente aquí en el estado de manera muy chistosa, el juicio político se refiere a que el Congreso, eh, por votación, pueda quitarle el fuero al presidente para que éste pueda enfrentar un juicio por alguna acusación de algún delito que haya cometido durante su encargo. Y no nada más aplica al presidente, aplica a gobernadores, presidente de la Suprema Corte, diputados, senadores y demás, ¿no? El objetivo de esto es mantener una estabilidad en el poder, que ni el presidente en un momento dado pueda andar metiendo a la cárcel a senadores y diputados para interferir en sus labores legislativas, ni que en su momento el Congreso pueda remover al presidente cuando le dé la gana y generar una enorme estabilidad. Mucho se ha discutido sobre todo que hay que quitar al presidente el fuero, que hay que quitarle a los diputados el fuero y demás, ¿no? Yo en lo personal, pues es una apuesta, siempre ha sido una apuesta arriesgada porque te lleva a una posibilidad de una estabilidad. Bueno, y tenemos un ejemplo interesante en uno de nuestros países vecinos de Latinoamérica, que es Perú, que tiene un constante uso precisamente de las figuras que ellos tienen y genera mucha inestabilidad. La Constitución del 17 busca mantener un régimen presidencialista muy fuerte, y eso es algo que Carranza sí impulsó, y es parte de la negocia, pues es donde él salió favorecido, ¿no? El antiguo territorio de Tepic se transformó en el estado de Nayarit. La Constitución del 17 crea un estado nuevo, que es Nayarit, y luego el artículo 130 daba al Estado la facultad de regular la vida religiosa del país, que en su texto original era muchísimo, muy duro, ¿no? Se le dejaba de reconocer cualquier personalidad jurídica a la Iglesia. Todo esto cambió con la reforma de 1992 en el gobierno de Carlos Salinas, y sin embargo no era un artículo tan agresivo. Lo que se volvió mucho, lo que detonó el conflicto posterior de algunos años después, que fue la Guerra Cristera, fue una serie de leyes reglamentarias del gobierno de Plutarco Elías Calles, que reglamentaban el 130 y hacían ya muchísimo más dura la relación de la iglesia con el Estado. Propiamente el 130 no fue el gran detonante, pues, de la cristiada, sino una serie de leyes reglamentarias del 130. Los diputados Froilán Cruz Manjarrés y Heriberto Jara junto con J. Mújica son los grandes cerebros detrás de la Constitución. Propusieron cambiar la concepción del sistema jurídico de derechos en nuestro país, dándole lugar dentro del texto constitucional a los derechos sociales, algo que no existía en la Constitución del 57. La Constitución de 1957 está dentro de lo que se puede denominar el constitucionalismo clásico o el constitucionalismo liberal clásico, es decir, los únicos derechos que tenían valor, o los únicos derechos que venían garantizados, las únicas garantías eran las individuales, ¿no? Únicamente los derechos individuales. Libertad de expresión, libertades políticas, libertad de prensa, libertad religiosa, etc. Con la Constitución del 17 se rompe este esquema y se agregan los derechos sociales. ¿De qué hablamos? Los derechos laborales principalmente, los del artículo 123. Los derechos de propiedad, pero una propiedad con el sentido social. Entonces, esto está fundado en la idea que la Constitución y la revolución fue una revolución de carácter social, no nada más político. Entonces, todo el tema del derecho social, derechos de igualdad económica y demás, que se consagran en la Constitución del 17, nacen de esta nueva concepción. El artículo 27 fue principalmente obra de
Andrés Molina Enríquez, que no era un constituyente, pero fue asesor del constituyente, y es famoso por una obra, Los Grandes Problemas Nacionales, donde él hace toda una serie de análisis sobre el problema del latifundio y la cuestión agraria y los graves problemas que conllevaba el país, ¿no? Para su avance. Y del diputado Pastor Wright. Este cambia las nociones individualistas de la propiedad, creando la propiedad con sentido social. La propiedad originaria del Estado mexicano sobre la tierra y los recursos del subsuelo, y la reforma agraria con la fracción y la prohibición de los latifundios y la creación o reconocimiento de ejidos y comunidades, así como la dotación de tierras. Esta es digamos, la gran respuesta, ¿no? Al tema del latifundio porfirista, ¿no? Y que venía arrastrándose incluso desde la colonia, ¿no? Se pone límite a la extensión de las propiedades, se regula cuál es la extensión máxima de tierra dependiendo de si es agostadero, si es dependiendo del uso y, y demás, para evitar y prohibir finalmente las grandes haciendas, ¿no? Los grandes latifundios. Aquí en este artículo y en el constituyente se crea el concepto de propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas, noción tomada curiosamente no del socialismo ni del anarquismo que influía a muchos de los constituyentes, sino de la propiedad originaria que tenía el rey de España sobre América con motivo de la bula alejandrina y el Tratado de Tordesillas. Hay que recordar que cuando fue el descubrimiento de América por parte de los europeos, la iglesia, el Papa Alejandro VI, otorga una bula donde autoriza casi en propiedad al monarca español a tener control sobre América como el propietario original, con el fin de que evangelizara, ¿no? A los pobladores. Luego viene un conflicto diplomático entre Portugal y España y los términos de la bula alejandrina se modifican por un tratado, el Tratado de Tordesillas. Bueno, esa idea de la propiedad originaria del rey se razona en el constituyente que, bueno, se logró la independencia, se le quita la soberanía al rey y esa soberanía ahora está en manos de la nación, del pueblo, y se traslada esa propiedad originaria a la nación. No es y la nación pues finalmente es administrada por el Estado y el gobierno, ¿no? Es el ente que lidera, ¿no? Es una idea colectivista de la propiedad de alguna manera, pero no tiene nada que ver ni con el anarquismo ni con el socialismo, sino tiene sus raíces más profundas en la monarquía hispánica. Y de ahí, pues, el Estado, la nación, sabe qué modalidades darle a la propiedad, ya sea la propiedad privada, la pequeña propiedad agraria, el ejido, la comunidad y demás, ¿no? Y el otro artículo más importante, el que rompe realmente con el liberalismo clásico y mete los derechos sociales, es el artículo 123, que crea el régimen de protección del trabajo, los derechos laborales expresados pues, en una jornada laboral máxima, los días libres, el salario mínimo, el derecho a huelga, el derecho a la atención médica, la seguridad social, la incapacidad por embarazo, el régimen de protección del salario, el tiempo extra, las cuestiones de higiene y seguridad laboral, la indemnización por accidente o muerte del trabajador, la organización de los sindicatos y la justicia laboral, ¿no? Y aquí es de notar de manera muy importante la influencia del anarquismo magonista. Todas estas propuestas en la materia laboral que crearon el 123 se originan en México con la lucha de los hermanos Flores Magón y que vienen influidos por las ideas anarquistas que vienen tanto de Estados Unidos como de Europa, que precisamente nacen con los movimientos obreros. Y hay que ver que la clase obrera y el movimiento obrero en México es bastante incipiente si lo comparamos con el de otras partes del mundo. Finalmente, las grandes industrias de México, ¿cuáles eran? Pues en principio la textil, que es donde se originaron toda una serie de huelgas en Puebla y en Veracruz, Río Blanco la más icónica, la industria minera, que es una de las más fuertes e importantes, la huelga de Cananea, que es el gran ejemplo,
Los ferrocarriles, que es la otra rama industrial de clase obrera, muy influyente y muy cercana a los movimientos revolucionarios. Pues hay que recordar que los ferrocarriles son los que mantuvieron la logística de los grandes ejércitos revolucionarios, muchos muy identificados con el villismo, y algún que otro sector de transformación, como en el caso de los ingenios azucareros. En Nuevo León pues había acereras, pero muchísimo más reducido, ¿no? Sin embargo, ya era más o menos fuerte y estaba, bueno, la Casa del Obrero Mundial, que se unieron a los constitucionalistas en la lucha, ¿no? En materia económica, se crea dentro del artículo 28 constitucional un banco central, el Banco de México, ¿no? Hay que recordar que en aquella época, pues cada banco privado emitía la moneda del país, ¿no? Ya viene en el proceso revolucionario la emisión de que cada bando hizo su propia moneda, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces aquí con los villistas. Y sin embargo, esta idea únicamente puede ser ya materializada e implementada hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles. También se prohíben de manera expresa los monopolios, y es muy importante decir, en el texto original, si ustedes leen el texto de 1917 y leen el texto de ahorita, de la actualidad, con las últimas reformas, van a encontrar enormes diferencias. En el texto original no se contemplaba exceptuar ninguna clase de monopolios. De hecho, no vienen contemplados los monopolios del Estado. Esa reforma es posterior al constituyente. En el constituyente original únicamente se prohíben los monopolios y se hace alguna excepción a ciertas organizaciones de comerciantes para defender sus intereses. Pero no se mencionan las áreas estratégicas que después vinieron en reformas posteriores. Ni correos, ni hidrocarburos, ni electricidad están contemplados como monopolios del Estado en la Constitución, en el texto original de 1917. Eso ya es posterior de gobiernos como el de Cárdenas, como el de Miguel Alemán, con la nacionalización de la energía eléctrica con López Mateos, etcétera, ¿no? Y que es un tema de discusión durante este siglo también, ¿no? Puede suponerse también que aunque no se trascendió en las discusiones de los constituyentes de 1917, fue necesario dotar de facultades amplias al Poder Ejecutivo para que templara la lucha de facciones de los grupos revolucionarios. Si bien esto en palabras del maestro Daniel Cosío Villegas, en su libro El Sistema Político Mexicano, que es la primera obra clásica que analiza el régimen posterior a la revolución y algunos de sus antecedentes, y el gran poder que tiene el Poder Ejecutivo a raíz de esta Constitución. Y él menciona que si bien la Constitución de 1917 le dio una organización política a México de carácter democrático, muy a la occidental y muy en concreto en el modelo de los Estados Unidos, el poder para decidir no residía en los órganos formales del gobierno prescritos en la Constitución. Hablamos del poder legislativo, diputados, senadores o los locales y municipales. Es comprobable que la independencia de los poderes legislativo y judicial en este texto constitucional respecto al ejecutivo era muchísimo menor que en una verdadera democracia. Y es asimismo signo de una organización democrática impura o sui generis, la existencia de un partido político oficial o semioficial. Es muy importante decir esto y analizarlo. La propia estructura constitucional que tenemos le da al Poder Ejecutivo un peso enorme. Y ese peso enorme tiene que ver en el cierto nivel de control sobre el Poder Legislativo y sobre todo sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial se nombra a los integrantes mediante una terna propuesta por el Ejecutivo y con el beneplácito y aprobada por el Legislativo. El Poder Legislativo, a menos de que esté muy dividido el gobierno, si hay cierta cantidad de legisladores
del oficialismo, pues va a tener mayor poder el presidente. Esto no es algo ni de ahorita, ni de hace, o de que un grupo de cierta coalición tuviera el control durante todo el periodo de la transición, sino que el propio diseño constitucional mexicano marca una república presidencialista con mucha fuerza por parte del Ejecutivo. E incluso para ser basada en el modelo norteamericano, es muchísimo más profunda la fuerza de la presidencia. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, había un ejecutivo ya desde el 57 muy poderoso, ¿no? Y expresado en dos grandes líderes, Juárez y Díaz, ¿no? Pero la propia lucha de la revolución eh, trae como consecuencia que para mantener una estabilidad en el país se necesitaba al presidente fuerte para mantener la cohesión y evitar el continuo ciclo de golpes y guerras civiles, ¿no? Que ya tenía 7 años y que todavía se iba a prolongar hasta el 20, ¿no? Bueno, finalmente, el 31 de enero de 1917 se dio por clausurado el Congreso Constituyente. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Se escogió la misma fecha que lo fue la de 1857, por la enorme simpatía que había sobre todo entre la población y entre los intelectuales, pues los revolucionarios, por la cercanía con la idea de Juárez. Fue el propio Carranza hacer la promulgación y entró en vigor el 1 de mayo de 1917. Aunque obviamente la Constitución no pudo aplicarse en un montón de zonas. No se pudo aplicar en la Huasteca controlada por Manuel Peláez, ni en Oaxaca controlado por el soberanismo, ni en zonas del sureste, ni en las zonas de medio controlaba el villismo, mucho menos en Morelos, en las zonas que controlaba el zapatismo. Realmente la Constitución entró en vigor en todo el territorio nacional hasta 1920, cuando viene la caída de Carranza, el plan de Agua Prieta y la mayoría de las facciones se rinden al gobierno de Obregón, bueno, de la Huerta, pero el grupo de los sonorenses, ¿no? Las modificaciones de la Constitución de 1857 fueron tan profundas y transformaron tanto las concepciones liberales clásicas de la Constitución que no queda otro remedio que de esa idea de reforma nace una nueva Constitución con una nueva concepción de la sociedad y la economía. Y se podría decir que, bueno, en resumidas cuentas, la facción que más aportó a la creación de nuestra Constitución actual fue la de los radicales obregonistas. La Constitución que tenemos es la de Obregón, más que la de Carranza, en el sentido de que si bien Carranza la promulga, Carranza la acepta, fueron los obregonistas los que le dan forma a todos los artículos que la hacen famoso, del tercero, del 27, del 123, del 130, el de las cuestiones religiosas, y sobre todo, y también el 28, ¿no? La cuestión de los monopolios. Ellos fueron los que formularon e impulsaron los artículos de carácter social y económico. Y bueno, a Carranza no le agradó del todo la Constitución, pero decidió promulgarla. En la fotografía aparece esa pluma, es la pluma con la que Carranza firma el decreto de promulgación de la Constitución. Tiene la relevancia que es la misma pluma con la que Carranza firma y bueno, los demás firmantes firmaron el Plan de Guadalupe tras la decena trágica, que se crea el ejército constitucionalista y se levantan contra Huerta. Y se encuentra expuesta en la casa de Venustiano Carranza allá en la Ciudad de México, un museo muy interesante, comparable con la Quinta Luz aquí en Chihuahua, y ahí tienen un facsímil del Plan de Guadalupe, la cama donde estaba escondido, y la pluma con la que se firmó el Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917. Hoy, a febrero del año 2023, se ha reformado la Constitución en 252 ocasiones. Se traducen en 748 cambios en su articulado y solamente hay 21 artículos que conservan aún la redacción original de 1917. Pues solo 21 no han sido tocados ni una sola vez. Entre ellos el que le da
el nivel de estado de Nayarit al que fue el territorio de Tepic. La Constitución mexicana, de hecho, es una de las más afectadas por el reformismo constitucional en todo el mundo. Hay quien dice que es la más reformada. No tengo el dato, ¿no? Pero todos los gobiernos, todos los presidentes, entre todos sus objetivos, siempre alguno ha dejado alguna huella en alguna reforma desde 1917. Y es una constitución que acaba de cumplir 100 años, ¿no? Hace poco vimos su centenario. Si la comparamos con la norteamericana, que tiene 200 y fracción, la norteamericana solo ha tenido unas pocas enmiendas. Todas las transformaciones que han hecho los estadounidenses a lo largo de su historia, por ejemplo, las han hecho mediante leyes secundarias, muy pocas reformas constitucionales, las llamadas enmiendas, y sobre todo mediante la interpretación jurídica que ha hecho la Corte de ellos, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos muy poco tiempo realmente, donde hay una labor muchísimo más intensa de la Suprema Corte en la interpretación de la Constitución, ¿no? Y en los últimos tiempos se ha vuelto muchísimo más vital para el Ejecutivo tener ministros más o menos que vayan con sus ideas. Bueno, antes era un cargo casi que a ver a quién mandamos, ¿no? Porque entraba lo que ordena el presidente, en la actualidad es más complicado. Pero finalmente hay quien ha propuesto reformarla o hacer una nueva, digo, hacer una nueva porque ya está muy parchada, pero pues podemos ver lo difícil que es, ¿no? O sea, cuando abres un constituyente, pues también es como si abrieras el puestecito donde está Santo Claus recibiendo cartas y deseos, ¿no? Entonces llegas a un punto donde es imposible meter tanta cosa. Y sobre todo, pues tú puedes crear derechos en una constitución, la cosa es poderlos plasmar. Nuestro texto constitucional está lleno de situaciones donde presupuestalmente no es posible cubrir muchos de esos derechos fundamentales. Entonces es importante siempre estudiar a personajes como Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Pastor Rice, para entender que ese grupo de revolucionarios, que no son los grandes revolucionarios que toda la vida vemos estudiamos como los grandes caudillos, sí son los que en gran medida influyeron muchísimo a la obra de la revolución hacia el futuro, con sus fallas y con algunos de sus aciertos y cuestiones que a lo mejor muchas ya están muy desfasadas por la realidad. Y bueno, esta es la bibliografía, básicamente la historia gráfica, mucho de esto salió precisamente con motivo del centenario, como los constituyentes y la constitución, que es un análisis de los personajes que integraron el constituyente, de Manuel González Oropesa, y o el de Rójano García, que es la radiografía de sus hombres, más o menos el perfil de cada uno, ¿no? Y alguna cantidad de texto importante y de obras salieron en relación, pues, a la cuestión del centenario, ¿no? Que tuvimos hace relativamente poco. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé qué, dudas, comentarios. Bien, no sé si Está oyendo. Ah, sí. Discúlpame, René. sí. No, decía que vamos a felicitar al licenciado Héctor Iván Olivas por su tema jurídico, ¿sí? Felicidades, Y felicidades, Héctor. difícil para mí. Gracias. Bien. Bueno, muy impresionante. Como le hacen, no, pues no se ve, está fallando ahí mi máquina. Está fallando Bueno, ahí. sí está fallando. Bueno, voy a quitar la imagen, pero de todos modos, pues vamos abriendo el espacio, ¿no? De preguntas y respuestas. René, si quieres dirigirlo, porque ya estoy teniendo acá problemillas, no sé qué Bueno. pasa con mi máquina. Sí, está ahí medio. Muy bien, pues si hay alguna
participación ahí del compañeros ahí levantando la manita o adelante, Ricardo. Gracias, Héctor. Mi pregunta es sobre las influencias extranjeras. ¿Se pueden detectar en aquellos momentos cuáles eran la participación, por ejemplo, de Estados Unidos, Alemania, en fin? ¿Tienes idea de quiénes participaron por debajo del agua, obviamente? Pues que el tema es que los intereses extranjeros están muy nerviosos con la Constitución. Esa es la realidad. Eh, en lo que se refiere al gobierno británico, como habíamos platicado hace algún tiempo cuando mencionamos al cacique de la Huasteca, Manuel Peláez, una de las razones por las que continuó en armas era precisamente porque está en contra de la Constitución de 1917. Hay un detalle, el tema del 27 constitucional. O sea, el tema del 27 constitucional es un conflicto directo con las potencias extranjeras. Carranza tenía elementos muy nacionalistas en el término de que él quería que tener un control del país fuerte y sí tenía cierto, ¿cómo se llama? Conflicto sobre todo con los británicos y en una medida menor con los Estados Unidos. Los estadounidenses veían a Carranza como problemático porque incluso veían cierta cercanía con los alemanes por parte de Carranza. Parte de la histeria del telegrama Zimmerman está afincada en esa desconfianza. Pero ¿cuál es el tema con la Constitución? El 27 te está diciendo que la propiedad originaria de todo es del Estado, del gobierno. ¿Qué significa eso? Que las minas de los norteamericanos no son de los norteamericanos, son de la nación. Que el petróleo que estaban sacando los británicos en la Huasteca no era de los británicos, era de la nación mexicana. Y eso es el artículo 27 generó extrañamiento diplomático tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Menos de otras potencias, sobre todo Alemania, no parecía incomodarle demasiado, porque pues, podía implicar que en un momento, hay que recordar de qué contexto estamos hablando, la Primera Guerra Mundial. En un momento dado, el gobierno mexicano podía tratar de cortarle el suministro sobre todo de petróleo a los británicos. Cuando platicábamos de Manuel Peláez, el que controlaba la Huasteca, pues él era apoyado por el gobierno británico para mantener las compañías sacando petróleo que utilizado por la Royal Navy y la maquinaria bélica británica en la Primera Guerra Mundial. Entonces Carranza, el mayor enemigo de Peláez era Carranza, porque Carranza quería retomar el control de los pozos, e incluso algunos pozos fueron quemados por tropas carrancistas, por ejemplo el caso del, de Cándido Aguilar, que estaba casado con una hija de él. Entonces, la influencia extranjera yo no la veo demasiado, incluso es una constitución por el 27 bastante hostil a los extranjeros. El 130 es hostil al Vaticano y en cierta forma a España. ¿Por qué? Por la religión católica. Un control del Estado sobre la religión católica. El Vaticano nunca estuvo a favor del 130. Muchos de los sacerdotes que estaban en México eran de origen español. Y eso eventualmente llevó a expulsiones posteriormente cuando la guerra cristera. Aunque, como les mencionaba, el 130 no es el gran problema o el detonante de la guerra cristera, sino las leyes secundarias que hizo caer respecto al mismo. Una influencia que yo sí veo extranjera en el texto, pues el tema que habíamos hablado del anarquismo y que ya está el socialismo en México. Entonces, partidos pequeños, y hay un partido socialista del sureste, y casi todos esos partiditos, que algunos tienen gente anarquista o gente socialista que vino de otros países, influyen en la facción jacobina o la facción radical de Obregón. El movimiento Obregón tiene afiliados a muchos de esos grupos. Entonces, Obregón es, digamos, si habláramos de una izquierda y una derecha en el constituyente, Carranza el carrancismo es la derecha y la izquierda es el obregonismo. Entonces, yo veo un poco más la influencia en ese sentido, porque sí es una constitución que se puede considerar hostil hacia agentes externos. Ahora, Estados Unidos se aguantó
ese es el tema, o sea, la Primera Guerra Mundial probablemente ayudó mucho a que no hubiera, a las potencias no se metieran directamente a impedir la aplicación. Pero si vemos qué sucede después, tenemos una serie de estiras y aflojas. Los tratados de Bucareli, el tema de que con Calles estuvo México cerca de ser invadido por Estados Unidos, solo que Calles hizo una campaña. Hay una historia de un espía que estaba muy metido dentro del Departamento de Estado, un espía a favor de México, y luego vino la expropiación, o sea, posteriormente un estira y afloja durante muchos años, ¿eh? Y muchos de esto se permitió por los conflictos globales, permitieron a los revolucionarios maniobrar para evitarse la tensión de las potencias en contra. Gracias. Ok, ahí Manuel Salcido, tienes la mano. Adelante, Manuel. Sí, gracias, René. Sí, licenciado, estamos viendo que hay 252 reformas. Hay 748 cambios. Para mí, y siempre lo he comentado, no en este medio, pero que es, bueno, es una exageración. Sí, es un exceso total. Que desgraciadamente cada gobierno que llega acomoda las piezas a su conveniencia. Bueno, esa es la opinión que tengo yo, ¿verdad? Por supuesto. Pero no soy abogado, pero que no hay, o sea, llega un gobierno y modifica. Entonces llega el otro y si no le afecta, así queda. Pero si le afecta, pues lo vuelve a modificar. Entonces, ahí se me hace una gran contradicción. Bueno, legalmente, que no hay algo que pueda frenar esto, o no puede haber un decreto, un edicto, algo que pueda generar que haya, pues, no es posible que tantos cambios en 106 años. Cuando tenemos el ejemplo de otros países que no modifican que no modifican su base legal sobre la que se han manejado desde hace pues, 100 o más años. ¿Qué se puede hacer o qué no se puede participar legalmente también en contra de esas cosas? ¿O cómo podría ser no sé si me ha explicado en el comentario o la pregunta? Bueno, el tema es que precisamente la Constitución no puede, digamos la generación de 1917 no puede dictarnos totalmente a las futuras generaciones, la nuestra, la mía, pues del 81, los que vimos en 2023, los que vivieron en los 60 o los que van a vivir en 100 años, no lo pueden dictar qué hacer, ni cuáles son las reglas, porque ni siquiera el mundo de 1917 es diferente al mundo de 2023, ¿no? De 2023. Ese es un parámetro, o sea, el constituyente del pasado pues no puede condenar a sus formas y usos y costumbres, ideas y leyes al constituyente del futuro o a la población del futuro. Pero sí, también lo que sucede es que en México pues caemos en el abuso, ¿no? En el exceso. Hay que entender esto. La Constitución es el pináculo del sistema jurídico y del sistema político. O sea, al ser la ley suprema es lo que está arriba. Entonces, todos los actos de autoridad hacia abajo deben estar acorde a la Constitución, a las reglas fundamentales. Actos administrativos, sentencias judiciales, leyes, decretos, reglamentos, lo que quieran. Sí. Entonces, tienes que tener un pináculo, ¿no? Si pusiéramos un decreto por arriba que hace un candado, ya tendríamos una idea arriba, ¿no? Ahora, sí. Ese es otro detalle, ¿no? La Constitución tiene un procedimiento especial de reforma. Entonces, precisamente para que no sea tan fácil de reformar y para que no sea un capricho del gobernante, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proceso?
Primeramente tienen que estar de acuerdo 2/3 del Congreso de la Unión y la mitad más uno de los congresos locales. Entonces, este reformismo es parte de la estructura de poder de México, como lo habíamos mencionado. Durante la mayor parte de la historia de la Constitución, pues había un solo partido fuerte que dominaba absolutamente todos los ámbitos de la vida política, y luego no es un partido, era un partido muy, pues no es como el Partido Conservador Británico, donde controlarlo es muy difícil, sino que el presidente controlaba. Entonces, reforma que manda el presidente iba a pasar. Luego venimos a la transición, y la transición también ha sido un reformadero, porque se han logrado coaliciones. Por ejemplo, el PRI y el PAN ha sido una gran coalición que ahí modificó mucho en el 2000. Ahorita tienes una mayoría de otro partido contrario, entonces se presta. Sin embargo, se ha ido haciendo más difícil, ¿eh? Por ejemplo, el gobierno actual ha reformado poco. Si tienes más el poder dividido, va a ser más difícil. Ahora, ¿cuál es el problema también? Que no siempre hay una estira y afloja para reformarla. Cuando un gobierno quiere que algo no se cambie fácilmente, ¿a qué recurre? A la Constitución. Vamos a poner tal cosa en la Constitución para que sea muy difícil modificarla. Entonces, eso es parte del problema. Es que es un tema cultural, de nuestra cultura jurídico-política, porque los Estados Unidos también han tenido mayorías, y muchos países tienen mayorías. ¿Cuál es la cuestión? Que para adaptar su sistema utilizan otros métodos, como lo mencionaba, la interpretación constitucional de las Cortes Supremas, o por ejemplo, la pura ley secundaria. Los Estados Unidos es lo normal, es lo que se hace. Nosotros tenemos una costumbre de que todo aquello que nos parece relevante, atacaron la Constitución o modificaron la Constitución. Entonces, si se fijan, todo gran gobierno vende sus grandes reformas y son constitucionales la mayoría. Entonces, es un tema cultural. Ahora, sí me parece difícil poner un candado. Y el candado lo debería poner la pluralidad y otra cultura política, pero todavía estamos pues, lejos. Bueno, entonces, quiere decir que esto seguirá como nos lo dice la historia, ¿no? Sí, Seguirá ¿no? habiendo cambios. Ajá. Y el que venga va a traer a ver qué le pone él para parecer Sí, como una placa de monumento. sí, ok. No, muchas gracias, Lick, muchas gracias. Sí tenía esa duda. Ahí estamos. Bien, bueno, ahí el ingeniero Muñetón tiene. Adelante, ingeniero. Aprenda el micrófono. No se escucha, ingeniero. Piensa. No se escucha. Bueno, dice que ahorita va. Muy bien. Si hay algo más, interesante, bueno, yo no levanté la mano, pero creo que nadie, aparte del ingeniero la tiene, o sea que no, la mujer pues no pintaba en ese tiempo, cuando en la revolución pues hubo infinidad de mujeres que participaron en diferentes planos, ¿no? Hasta por ahí me llegó un libro y aparte el tema de mujeres en la Revolución Mexicana. Entonces, pues ellos, no hubo ninguna, ¿no? Aun cuando fue muy plural aparentemente la participación, ahí como lo dices, de maestros hasta de periodistas y demás, ¿no? Pero las mujeres pues todavía no pintaban hasta el gobierno, los 50, ¿no? Bueno, Sí, es un tema muy interesante dije que toma. Hubo mujeres en la revolución, bastantes más de las que, no, obviamente no al nivel del caudillo ni de los segundos grandes caudillos, pero sí participantes. Y qué bueno que lo menciona. Una intelectual importante, colaboradora de Venustiano Carranza, una de las primeras feministas de México y de las sufragistas primeras de México,
precisamente tuvo su participación en el constituyente, obviamente no como diputada, pero sí escribiendo y activismo, y justamente con este tema. Hermila Galindo, que es un personaje que hay que retomar, y que de repente aparece en algunas discusiones, sobre todo tirando al 8 de marzo, ella buscó y ella propuso y le propuso al constituyente el tema del voto a la mujer. Y hay una cita, ahorita la estaba buscando en cuanto mencionó el tema. Ella mencionaba, escribía en una revista llamada Mujer Moderna. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos y los intereses de la patria y de la humanidad que mira a menudo de modo distinto que los hombres. Es de estricta justicia que la mujer tenga voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Ella era colaboradora de Carranza, creo que incluso fue secretaria de Carranza. Entonces, era una activista bastante importante de la época. Hermila Galindo propuso este tema y sí se discutió en el constituyente. ¿Cuál es el problema? Y la razón no fue nada más el machismo típico de la época. Se consideraba que la mujer estaba muy influida por la Iglesia Católica. Entonces, si se otorgaba el voto a la mujer, era darle cabida a que la mujer fuera manipulada por parte de los sacerdotes en el momento de las votaciones. Ese es uno de los argumentos que dio uno de los constituyentes, no recuerdo el nombre, pero esa es una de las razones. Obviamente muy discutible, sobre todo a la luz de nuestra época, pero hay que recordar la enorme hostilidad que había de los revolucionarios, sobre todo la facción constitucionalista, tanto obregonistas como carrancistas, hacia la Iglesia Católica, y sí la cercanía que hay de la mujer a la Iglesia Católica, ¿no? Bien, gracias. Bien, ¿alguien más? Si no, pues muy bien, doctor. Pues muchas gracias nuevamente y interesante la plática esta con la Constitución. ¿Cómo nace? Pues yo creo que como dices, le sirvió a México inclusive la expedición punitiva, ¿no? La invasión de Estados Unidos en ese tiempo y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para que, como comentas, eso, o sea, se considera a la Constitución como de las más avanzadas en su momento, ¿no? Por la cuestión de las garantías sociales que se incluyeron. Y yo creo que esos dos momentos, ¿no? De la invasión de Estados Unidos, bueno, pues porque sí fue una invasión, ¿no? La expedición punitiva, aunque nada más andaban aparentemente con Villa. Y la Primera Guerra Mundial, pues distraía pues a los demás para que lo que comentabas. Muy bien, pues ¿Cómo se llama? La expedición punitiva, no a lo mejor no se ha razonado mucho el tema al respecto, pero eh, es posible que el gobierno norteamericano, al ver a Villa como muchísimo más amenazante, evitara atacar la Constitución para no debilitar a Carranza. Podría ser una de las razones. pues sí. Muy bien, pues nuevamente, bueno, en el chat pues, es un comentario de Rocha, dice revolucionarios de espada y revolucionarios de pluma. Muy bien. De acuerdo, Hay pues. que estudiarlos más a los de pluma también, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Bueno, pues voy a dejar de grabar si no hay alguna pregunta.